Vamos a proceder a desarrollar nuestra cuarta semana de clases correspondiente al quinto periodo de formación profesional. El que les habla es el coronel Limber Rospien-Bloe, su docente en la asignatura de evolución del terrorismo a nivel nacional e internacional. Esta semana vamos a desarrollar en nuestra primera y segunda sesión todo lo relacionado a los organismos de fachada de la organización terrorista Sendero Luminoso. Haremos énfasis en el Movadef, en el FUDEF y en el BIF, ¿no? ¿Qué quiere decir? La Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio. Empezaremos nuestra clase del día de hoy hablando sobre lo que son los organismos de fachada, ¿no?, de la organización terrorista. También se le denomina los organismos generados de Sendero Luminoso. Para ponernos en contexto es necesario volver a repasar que esta organización terrorista de Sendero Luminoso en la actualidad se encuentra dividida en las siguientes facciones. El primero es el Partido Comunista del Perú, llamada también Nueva Fracción Roja, que sigue la estrategia de la solución política, la amnistía general y reconciliación nacional, no lo mismo que acordaron en agosto del 2016. Esta facción se encuentra liderado por el delincuente terrorista Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, alias Camarada Gonzalo o Presidente Gonzalo, actualmente reo en cárcel. Siguiendo con su desarrollo de su llamada cuarta etapa o segunda reconstitución partidaria, todo esto dentro de su nueva línea política general planteada por este término que vamos a utilizar constantemente para abreviar el nombre de su líder de Sendero Luminoso, ¿no? Lo vamos a denominar también Abigur. Esto no es un término que se me ha ocurrido a mí, sino que está establecido en la doctrina de la lucha contra el terrorismo. En esta segunda reconstitución partidaria, en este acuerdo o en su plenario realizado, ellos dan un giro estratégico a su llamada guerra popular a raíz de la captura de Abigur en 1992, un 12 de septiembre, ¿no? Se encuentra esta facción organizada de la siguiente manera. Su partido tiene un comité central provincial, un comité regional metropolitano, tiene el comité regional Guayaga o base Guayaga, que sigue la estrategia planteada por Abimael Guzmán, ¿no? Es decir, la solución política y negociación global a los problemas derivados de la guerra interna, así lo llaman ellos, que tiene su campo de acción en la zona del Guayaga, que luego de la captura del camarada Artemio, también llamado Negro Pepe o Héctor, cuyo verdadero nombre es Florindo Eleuterio Flores Ala, capturado el 12 de febrero de 2012 en un operativo policial. La intención de esta facción también es de reorganizarse nuevamente. Su ejército es denominado Ejército Guerrillero Popular. ¿Cuáles son
sus frentes que viene desarrollando actualmente, ¿no? Sus frentes son el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, el que vamos a desarrollar en esta sesión, y los organismos generados que tienen sus bases partidarias en Lima y provincias, así como en algunos países del extranjero. El que estamos viendo en la imagen no es el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. En el Perú no a la persecución política, pero esta es su base de la Argentina. El segundo frente es el militarizado Partido Comunista del Perú, que tiene focalizado su accionar en la zona del Brain, es decir, los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, así como las localidades aledañas. Esta facción está dirigida por el delincuente terrorista Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, Iván o Martín. Y el tercer frente es el Partido Comunista del Perú, ¿no? Conocido o denominado como Proseguir, ¿no? Con las siglas MLM, que quiere decir, ¿no? Marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, que propugnan pues proseguir con la llamada guerra popular, de los cuales aún no se tiene información concreta de su estructura, tampoco de su composición, ya que estarían o no contarían con una unidad de dirección. Se encuentran diseminados en algunos puntos de la capital de Lima y algunas ciudades del país, como en Junín, ¿no? Que se veía bajo los lineamientos del marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. ¿Cuál es el accionar terrorista en lo que va en la actualidad, ¿no? Los remanentes terroristas de la organización terrorista Sendero Luminoso, ¿no? Han materializado muchas acciones terroristas, no como antes, pero sí tienen significación. Por ejemplo, en el año 19 han realizado 19 acciones terroristas en su forma de lucha de acciones armadas, en un total 7, y la mayor parte en agitación propaganda, ¿no? Que suman 12. Esta organización terrorista Sendero Luminoso durante el año 2018, ¿no? Ha ejecutado 71 acciones terroristas, 29 acciones armadas, 40 de agitación propaganda y 2 de aniquilamiento selectivo, de los cuales la selección militarizada del Partido Comunista, es decir, el BRAIN, ha realizado 68 acciones terroristas. La nueva fracción roja, cuarta etapa, realizó una acción de agitación propaganda mediante las redes sociales, y la tercera, Proseguir, mediante el colectivo clasista popular, ha materializado 2 acciones terroristas en la ciudad de Lima. Como pueden apreciar, Sendero Luminoso sigue teniendo presencia no significativa como la tuvo hace 10, 15 o 20 años atrás, pero tiene presencia, lo que obliga a que las fuerzas del orden se mantengan alertas, y en especial la DIRCOTE, que es la unidad especializada para combatirlo. También podemos agregar que la organización terrorista Sendero Luminoso, desde que inició su accionar violento en contra de la sociedad, de acuerdo pues a su plan de desarrollo estratégico, dividió al territorio nacional de acuerdo a sus llamados aparatos intermedios, que geográficamente comprendían, como ya lo hemos mostrado,
en las vistas anteriores, el Comité Regional Metropolitano, que comprendía la jurisdicción de Lima y Callao, el Comité Regional Norte, que comprendía Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca. Tenía el Comité Regional Centro, que comprendía Cerro de Pasco y Huancayo, el Comité Regional Principal, es decir, en aquel lugar donde inició su lucha armada un 17 de mayo de 1980, comprende a las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. También ha comprendido en esta división territorial al Comité Regional Guayaga, que comprende a las regiones Huánuco, San Martín y Ucayali, y el Comité Regional Sur, en la que nos encontramos, ¿no? Comprendía o comprende a las regiones de Tacna, Moquegua, Cusco, Puno y Arequipa. La facción del Partido Comunista del Perú, o Nueva Fracción Roja, no se olviden, ya hemos hablado del militarizado Partido Comunista que actúa en el PRAE. Esta es la segunda facción del Partido Comunista del Perú, o Nueva Fracción Roja, ¿no? Por directivas emitidas, según informes de inteligencia desde el penal de la base naval del Callao, por Abigur, o camarada presidente Gonzalo, desde agosto del 2006, conforme se demuestra en el documento titulado El Plan de Construcción del Partido, la misma que fue emitida en noviembre del 2008 por la Dirección Central de esta organización terrorista, puso en ejecución la política de la que vamos a hablar durante esta clase, ¿no? Que viene a ser la solución política, la amnistía general y reconciliación nacional. Teniéndose información en la actualidad que existe un comité central provincial. Asimismo, a nivel del frente o frente único, están organizados a través del denominado, ¿no? movimiento por la amnistía y derechos fundamentales, el tema que hoy vamos a explicar, el MOVA-DEF, ¿no? Y así como algunos de esos organismos generados, que junto a otros de la izquierda radical han conformado lo que también vamos a tratarlo, ¿no? Denominado el Frente por Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, cuyas siglas es el FUDEP, FUDEPP, que realizan sus actividades no violentas a nivel nacional, ¿no? De igual manera, en la actualidad, a nivel partido, están activos los aparatos intermedios, tanto del Comité Regional Metropolitano, es decir, Lima, Callao, y la denominada Base Guayaga o Comité Regional Guayaga, como hemos mencionado anteriormente, que comprende a las regiones de Huánuco, San Martín y Ucayali, los mismos que vienen desarrollando los comportamientos siguientes que vamos a explicar, ¿no? El 20 de noviembre del 2009 se fundó el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, cuyas siglas es el MOVA-DEF, el cual, bajo el pretexto de actuar en la legalidad, sigue realizando un sostenido trabajo ideológico y político a fin de sensibilizar al gobierno de turno y a la opinión pública, buscando la liberación de sus principales
líderes que se encuentran cumpliendo condena en los penales del Perú y sus máximos dirigentes en la base naval del Callao, con el falso argumento de hacer valer su derecho a participar políticamente. El Movadef inicialmente tenía esta intención de participar en la política peruana para tentar la presidencia de la República y cargos congresales. Entonces diremos que el Movadef ha generado o tiene un vínculo con el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano llamado FUDEP. En la vista ustedes están observando los principales dirigentes de este organismo de fachada denominada o llamada Movadef, ¿no? El 14 de enero del 2015, el Movadef, representado por Manuel Fajardo Cravero, es él el que está hablando por teléfono, recientemente fallecido, no tan reciente, hace 2 años, ¿no?, con otros integrantes de organizaciones radicales de izquierda como Patria Roja, ¿no?, o Patria para Todos, ¿no?, que era presidido por Jorge Paredes Terry, hoy integrando pues una lista presidencial, ¿no?, ha logrado infiltrarse en la lista presidencial de Avanza País, que está siendo liderada por Hernando de Soto. Él se encuentra ahí, ¿no? Asimismo, por el partido etnocacerista, también llamado Runamasi Perú Siglo XXI, que es dirigido por Alberto Yucra Alfaro, ¿no?, y del partido político Tierra Verde, ¿no? Realizaron una conferencia de prensa en las instalaciones del local del Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación, SINATBAN, esto es en el 2015, cito en el Jirón Madre de Dios, ¿no?, cercado de Lima, donde presentaron la alianza electoral denominada Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP, con miras a participar en las elecciones generales del 2016. Las mismas que fueron pues rechazadas por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? También es necesario que ustedes conozcan que entre el 05 y 06 de diciembre del 2015, el FUDEP llevó a cabo el primer congreso, o su primer congreso en 2 sesiones, ¿no?, en las que trataron, o en su primera sesión del Congreso Nacional, denominado del Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP, ¿no?, que se realizó en el kilómetro 23 de la avenida Tupac Amaru, Caraballo Canta, como parte de la estrategia de Sendero Luminoso de impulsar un nuevo frente y continuar con el trabajo abierto e inscribir al indicado organismo ante el Jurado Nacional de Elecciones. Como les dije anteriormente, esta pretensión quedó frustrada, ¿no? Y el 06 de diciembre también del 2015, estos integrantes nuevamente volvieron a reunirse con la fin de impulsar un nuevo frente, ¿no?, y formar un partido político, la misma que está pues en proceso de formación, la que tampoco fue aceptado hasta el día de hoy, 2021, por el Jurado Nacional de Elecciones. Es necesario resaltar también que los integrantes del Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, ¿no?, representado por Naldo Chávarri, que también ha fallecido el año 2009, que se desempeñaba como secretario del FUDEP, presentó su solicitud, ¿no?, de inscripción
como les dije anteriormente, la misma que fue denegada. A través del Movadef, volvieron a insistir, ¿no? Volvieron a insistir también siendo rechazados por el Jurado Nacional de Elecciones. No contento con esto, realizó un intenso trabajo político abierto a los medios, así como a la población, en la que ejecutó distintas campañas, tales como la recolección de firmas, pidiendo el cierre del penal militar de la base naval del Callao, declarando o festejando su Día de la Heroicidad, que lo festejan un 19 de junio, manifestaciones contra su participación política, contra la farsa de los nuevos juicios, exigiendo y pidiendo por un país reconciliado hacia el bicentenario, por la libertad para civiles, policías y militares que están implicados en delitos de lesa humanidad y delitos graves como secuestro y ejecuciones extrajudiciales, y por una verdadera reconciliación nacional. También viene desarrollando permanentemente actividades no violentas, ¿no?, que lo realizan el Movadef y el FUDEP, ¿no?, tales como volanteos, pintas, colocación de trapos en lugares públicos y estratégicos, ¿no?, también movilizaciones, actividades de producción y a través de sus famosas convocatorias o realizaciones de arte y cultura, ¿no?, presenta pues trabajos realizados por internas por terrorismo del establecimiento penal de Ancón, ¿no?, de Ancón. Entonces, como un resumen, podemos decir que durante el año 2018 han realizado 116 actividades no violentas, mayormente en la ciudad de Lima y en menor proporción en las ciudades de Lambayeque, Huánuco, Junín, Puno, incluso aquí en el Cusco y también en Ayacucho. De prensa y propaganda, es decir, de volanteo, de pintas, colocación de trapos, un total de 94, movilizaciones 12, actividades de producción 10 y arte y cultura 2, total, ¿no?, 116. Entonces estos militantes del Movadef, de la FUDEP y otras organizaciones generadas, en lo que va del año 2000 o en el año 2019 también han realizado o han continuado con sus actividades no violentas, ¿no?, tales como de prensa, movilización, actividad de producción, un total de 35, ¿no? ¿En qué lugares? ¿No? En Lambayeque, Piura, Puno, Ica, Ancash, Tumbes, Junín, Cusco, Ayacucho y Arequipa, ¿no? También tienen que saber ustedes que el Movadef en la actualidad ha creado bases en varias provincias de los departamentos de Ancash. Se ha confirmado que tienen 9 bases, en Apurímac 4, en Arequipa 1, en Ayacucho 8 bases, en Cajamarca 1, en el Cusco, en nuestra ciudad, tiene 3 bases, en Huancavelica 2, en Huánuco 1, en Ica 3 bases, en Junín 9 bases, en La Libertad 1, en Lambayeque 3, en Lima tiene 5, en Pasco 1, en Piura 1, en Puno 12 bases, en Puno, en Tacna 1, en Tumbes 1 y en la provincia constitucional del Callao
una base. Como pueden percatarse, es preocupante la capacidad de generación de bases que tiene Sendero Luminoso al año 2021. Como parte de prevenir y combatir a todas estas actividades, la policía, a través de su unidad especializada, la DIRCOTE, también viene pues efectuando permanentemente trabajos de seguimiento, de vigilancia, de investigación, de análisis, y también han realizado operaciones policiales para tratar de combatirlos y desarticularlos, ¿no? Los principales líderes del Movadef, como ustedes también ya tienen conocimiento, ¿no? Uno de ellos fue el fallecido Manuel Fajardo Cravero, y el segundo es Alfredo Crespo Bragayac, ¿no? El primero de ellos fallecido el 2018. Entonces, este movimiento por amnistía y derechos fundamentales, a través de la realización de todas estas acciones, tanto en el cercado de Lima, en la provincia del Callao, ¿no? Así como en las otras en las otras regiones del país, ¿no? Debemos de señalar que como agitación propaganda en el año 2019 se hallaron pintas en la avenida Universitaria, ¿no? En el cercado de Lima, pidiendo el cierre del penal militar de la base naval del Callao. Este es un pedido que permanentemente lo vienen efectuando. También, como ya se les ha mostrado anteriormente, ¿no? Y también vamos a tratar más adelante, la asociación de los familiares de desaparecidos, ¿no? Y de personas que han perdido la vida en la lucha contra el Estado, ¿no? Exigen el derecho de enterrar a sus familiares bajo, ¿no?, la inconstitucionalidad de la ley 3868, es lo que siempre demanda. Incluso habían construido un mausoleo, la misma que, como hemos mostrado anteriormente, a través de un proceso administrativo y judicial, ha sido demolida. También pues esta organización de la ABA de BIG, ¿no?, vienen realizando constantemente actividades económicas, ¿no?, en distintos inmuebles, con la finalidad pues de recaudar fondos para continuar efectuando sus acciones no violentas, ¿no? No violentas. Antes de pasar a este segundo aspecto, pasaremos a explicar un poco en qué consistió la operación Perseo, ¿no? La operación Perseo. Este caso se remonta al año 2014, cuando la policía, a través de su unidad especializada, la DIRCOTE, con la DIVIAC y la Fiscalía, llevaron a cabo una operación que la denominaron Perseo, en la que detuvo a 28 integrantes de la organización, que en el 2011 buscó convertirse en partido político. Y como he explicado anteriormente, el 2016 volvieron a insistir en su propósito de querer inscribirse y participar en las elecciones del año 2016 vigente a la fecha.
Estas 28 personas fueron inicialmente detenidos preliminarmente, se les dio una prevención preventiva y posteriormente pues obtuvieron su libertad para seguir su juicio en libertad, ¿no? El expediente todavía se encuentra en la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, cuyo titular es el doctor Luis Landa Burgos, ¿no? También está a cargo de los casos de Manta y Vilca, así como el del periodista asesinado, ¿no?, en Ayacucho, llamado Hugo Bustíos, ¿no? También tiene el caso de las esterilizaciones forzadas, ¿no?, entre muchos otros casos más. Como pueden ver, pueden entenderlo, ¿no? Los jueces tienen pues una carga procesal demasiado pesada que no les permite avanzar con la rapidez los distintos procesos que llegan a su jurisdicción, ¿no? Según las pesquisas que realizaron, el Movadef pues viene siendo financiado con dinero proveniente, ¿no?, de la actividad ilegal que le proporcionaba especialmente Florindo Flores Ala, Artemio Excavecilla de Sendero Luminoso, hoy también preso, ¿no?, sentenciado en el 2013 a cadena perpetua por terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. El proceso, uno de los 23 en la Fiscalía contra la Organización, que comprende a Abimael Guzmán, sus abogados, Alfredo Crespo y Manuel Fajardo, los que están en la imagen, ¿no?, se encuentran pues en este proceso judicial que todavía no tiene sentencia. Todavía no tiene sentencia. Y en este caso Perseo, que se llevó a cabo en abril del 2014, ¿no?, se capturaron, como ya hemos mencionado, en un total de 28 cabecillas capturados, ¿no? La audiencia inicialmente se dio con prisión preventiva, pero posteriormente, ¿no?, la mayoría de ellos está con arresto domiciliario, perdón, la minoría está con arresto domiciliario, creo que son 5 o 6, y la mayoría con comparecencia, ¿no? También es necesario mencionar que una de las procesadas, Margie Clavo Peralta, está procesada como reo en cárcel, ¿no? La acusación fiscal aún todavía está pendiente y el proceso continúa. También con la finalidad de seguir pues combatiendo, desarticulando y especialmente para evitar que los jóvenes, que mayormente son captados por este organismo de fachada y esta organización terrorista, hace muy poco ha realizado un operativo policial denominado Operación Olimpo, ¿no? Denominado Olimpo. La misma pues que estuvo encabezada por personal de la DIVIAC y el Ministerio Público, ¿no?, en la que se efectuaron aproximadamente 94 allanamientos a domicilios en distintos lugares de Lima metropolitana y algunas del interior del país, operación que se realizó respetando los derechos humanos,
y cumpliendo todos los protocolos que exige la ley, ¿no? En este operativo realizado en diciembre del año 2020, se capturaron a 70 personas inicialmente, luego con las otras pesquisas llegó a un total de 77 personas, ¿no? Como les dije anteriormente, estos hallamientos se realizaron en Lima. En Lima lograron intervenir a la mayor parte de ellos, 69 detenidos, ¿no? Y otras personas en Huancayo y otras partes del interior del país, ¿no? Entonces este trabajo, como ustedes también habrán escuchado, como lo manifestó el comandante general de la policía, indicó, ¿no?, que este trabajo respondía, o esta acción respondía a 4 años de investigación por parte de la DIRCOTE y el Ministerio Público, ¿no? Asimismo, por un trabajo de inteligencia de largo aliento coordinado pues entre la policía y la fiscalía, como es el trabajo que se viene realizando actualmente, ¿no? Este mega operativo Limpo permitió detener a figuras representativas o muy conocidas o visibles de este movimiento o grupo o organismo de fachada, tales como Carlos Cano Andía. Se ha llegado a determinar que este es integrante del destacamento del denominado Ejército Guerrillero Popular. También se ha detenido a Evalisa Cano Andía, miembro de la base Movadef de Lima Cercado, a Fernando Lortegui Crispín y a Víctor Castillo Mesich, ¿no? Y así a una serie de dirigentes, militantes y activistas de este organismo de fachada. Ahora hablaremos muy brevemente en qué consiste o qué es el Abadebig. Esto quiere decir que es la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio. Esta organización se encuentra presidido por un delincuente terrorista llamado, o una terrorista, no es mujer, presidida por Madeleine Escolástica Valle Rivera. Esta organización de fachada tiene entre sus fines la representación, asistencia legal y social de los sobrevivientes y de los familiares de las personas desaparecidas y de las víctimas, como ellos lo llaman, de los delitos de lesa humanidad. Entonces pueden ustedes observar en la vista la abreviatura, ¿no? Abadebig, que ya las letras más pequeñitas no la pueden ver, pero les digo que se denomina la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio, ¿no? Que está presidida, ahí lo pueden ustedes observar, en la imagen, a la delincuente terrorista Madeleine Escolástica Valle Rivera. Entonces ellos representan a estos familiares que han perdido a sus familias, hijos, esposas, primos, etcétera, etcétera, asistencia legal y social, ¿no? Para
que hagan sus denuncias y demandas ante los órganos jurisdiccionales competentes. También existe la Asociación de Familiares de Presos Políticos y Desaparecidos del Perú, AFA-PREDEP se llama, presidida por Julia Chumpitas Arias, la misma que sufrió condena pero ya obtuvo su libertad por terrorismo. Este organismo de fachada tiene como finalidad defender los derechos fundamentales de los familiares condenados por terrorismo y exigir la derogatoria del decreto ley número 25475, ¿no? La que pena los delitos de terrorismo, ya que ellos consideran que esta ley tiene muchos artículos que violan y reprimen sus derechos. También tienen otro organismo generado llamado Movimiento Popular de Control Constitucional, en la misma que está integrado por los denominados abogados democráticos, que es el brazo legal de la organización terrorista DSL, responsable de la estrategia legal senderista, es decir, el de defender a todos aquellos que son denunciados, capturados o vienen afrontando los procesos de investigación o judiciales correspondientes. Este organismo organismo de fachada creada por Sendero Luminoso fue pues presidida por muchos años hasta el día de su muerte por Manuel Fajardo Cravero y Alfredo Crespo Braga y Arc. También tenemos otro organismo de fachada llamado Comité de Familiares de Desplazados por Terrorismo, COFADER, presidida por Julia Castillo García. Integra la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y es miembro de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos y Desaparecidos. Ya hemos visto tres organismos de fachada, ¿no? A la que se suma una más, que es el Movimiento Popular de Control Constitucional, es decir, denominada abogados democráticos, ¿no? 4. De las 4, 3 están dirigidas por mujeres. Y ustedes se preguntarán por qué están dirigidas por mujeres. Porque generalmente la mujer es la que genera menor rechazo, ¿no? En la población, como también en las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, ese es el motivo por la que generalmente este organismo o esta organización terrorista de Sendero Luminoso, a través del Movadef, ha generado estas distintas organizaciones de fachada. También existe una coordinadora popular denominada 1 de Mayo, que viene desarrollando un papel articulador del trabajo de los principales organismos de fachada y organismos generados, ¿no? Así como de gremios estudiantiles, sindicales y populares, federaciones, frentes regionales y otros, para promover una serie de manifestaciones, bloqueos de carretera, etc. Entonces ya también hemos hablado reiteradamente que en cada una de las manifestaciones, de las protestas, de los paros que efectúan los distintos sectores del quehacer nacional, en ellas pues Sendero Luminoso se infiltra, ¿no? Se infiltra. También tiene pues una organización llamada las correas de transmisión, ¿no? Que son aquellas personas que de manera voluntaria o bajo cualquier ventaja económico u otra situación llevan y sacan de los diferentes penales del país de información o directivas del partido,
para ser entregados a Sendero Luminoso que se encuentran detenidos o en libertad. Estos se han constituido legalmente en organismos presuntamente infiltrados por elementos de la organización terrorista de Sendero Luminoso. También estos contribuyen al trabajo político e ideológico de la organización y de propaganda. Finalmente, hablaremos sobre el trabajo de Sendero Luminoso en las universidades. En las dos vistas que les presento, tienen ustedes en el del lado izquierdo a la Universidad de San Marcos en las épocas más difíciles, es decir, de los 90, tomado totalmente por Sendero Luminoso, ¿no? Y del lado derecho, ¿no?, cómo no tenían ningún reparo en mostrarse públicamente y enfrentarse a las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, y vamos a ver cómo está hoy, ¿no? Hoy Sendero Luminoso en la San Marcos y en las otras universidades del país. Como pueden observar en la lámina, periódicamente siguen saliendo los estudiantes que han sido captados por Sendero Luminoso y los infiltrados en estas casas de estudio, en sendas marchas, movilizaciones, así como en otras actividades de agitación y propaganda, pidiendo pues el cierre del penal militar de la base naval del Callao, donde se encuentra detenido ya por más de 20 años Abimael Guzmán Reynoso y los principales dirigentes de su cúpula, incluida a su conviviente Elena Iparraguirre Reboredo, ¿no? También insisten en su pedido de amnistía general para, ¿no?, todas aquellas personas, todos aquellos terroristas y personas involucradas en estas acciones, así como también para los policías y militares que la llaman ellos comprometidos, ¿no?, con procesos judiciales en la guerra interna. También hacen sus manifestaciones y sus marchas pidiendo la libertad para Abimael Guzmán y su cúpula. Entonces la facción Solución Política realiza o viene realizando un trabajo de infiltración en las universidades nacionales por intermedio de estudiantes, ¿no?, que ya han sido captados y también por aquellos que han sido excarcelados, que tienen liderazgo en estas organizaciones estudiantiles. También, ¿no?, influyen o tienen cierta influencia sobre sus docentes y el personal administrativo. Estas actividades de infiltración, de adoctrinamiento y captación no solamente lo realizan en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sino también en la Universidad Nacional de Educación, más conocida como la Cantuta, en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, ubicada en Huacho, y también, ¿no?, viene efectuando pues en otras instituciones educativas, ¿no?, tales como institutos tecnológicos superiores, en las academias, e incluso, ¿no?, se tiene conocimiento que en algunos colegios también vienen realizando, ¿no?, el reparto de algunos volantes, efectúan algunas pintas, ¿no?, o
o a través de sus páginas virtuales invitan para que los visiten, ¿no?, a sus páginas virtuales para poder enterarse de la finalidad y la finalidad y el trabajo que vienen realizando estas organizaciones de fachadas. Todo con el objetivo, ¿no?, de continuar con su trabajo ideopolítico, tanto en el estudiantado universitario, subtecnológico y de educación secundaria especialmente, ¿no? Este trabajo político organizativo también lo realizan en las organizaciones populares, tales como los frentes de defensa, ¿no?, de las distintas regiones del país, en los sindicatos que aún tienen fuerza y tienen capacidad de convocatoria, en los gremios estudiantiles, en los artísticos culturales, así como en las asociaciones barriales y otras. Entonces, como pueden ustedes observar, como pueden ustedes o lo han entendido, luego de esta sucinta explicación puntual y concreta, cómo viene trabajando las organizaciones de fachada y las organizaciones generadas de Sendero Luminoso, ya podemos tener una respuesta a la interrogante que nos hicimos en la primera sesión. ¿Por qué y para qué estudiar? ¿Para qué y por qué se debe consignar en el desarrollo curricular de la Escuela Técnica Superior de la PNP el estudio de Sendero Luminoso y del MRTA en este quinto periodo lectivo? Porque Sendero Luminoso, si bien es cierto que no tiene la capacidad militar o de ejecución de acciones armadas que lo tuvo antes del 2000, porque incluso luego de la captura de Abimael Guzmán, en el año de 1992, casi hasta el 2000, 2005, 2006, cuando estaba vigente y operativo, ¿no?, el camarada Artemio, en el Comité Regional Guayaga, los atentados contra las fuerzas del orden eran casi permanentes y reiterados, y en lo que hoy es el lugar de acción, es decir, el brain del militarizado Partido Comunista del Perú, ¿no?, se continuaban efectuando esta clase de acciones. Entonces, Sendero Luminoso, si bien es cierto, ha sido derrotado militarmente o policialmente, como querramos llamarle, pero todavía sigue latente y en cualquier momento puede adquirir mayor presencia. Bueno, señores, de esta manera hemos concluido con el desarrollo de nuestra cuarta semana de clases correspondiente a esta semana del 29. La clase es del día de mañana 29, no es 27, es 29 de enero, es nuestra cuarta sesión. El trabajo que les voy a encomendar, se va a colgar en lo que respecta al
a la ventana de tareas, tienen ustedes la obligación de revisarla, en la que me van a realizar un resumen personal de las actividades o del grado de presencia que tienen estos organismos de fachada actualmente. Muchas gracias. Dios mediante, la próxima semana nos volvemos a encontrar.